Bien, vamos a aplicar función sí. Eh, Traje 5 ejemplos distintos de función sí. Van a ver que los ejemplos por ahí vamos a ir un poquito más avanzado de lo que estamos trabajando habitualmente en función sí. Por ejemplo, el segundo, este no lo vieron nunca, pero bueno, ya que vamos a explicar la función, vamos a hacerlo un poco más complejo. Bien, un ejemplo básico de función sí, como encuentran acá arriba, vamos a dar un poco de espacio, nos indica que podríamos trabajar indicándole una referencia, como en este caso es A1. Esto lo podemos mover, cosa que ustedes puedan ir referenciando. Si yo quisiera referenciar esta celda, no sería A1, ¿cuál sería? A2, muy bien. Yo referencio a la celda con la ubicación A2 y le estoy diciendo que si en esa celda el contenido de esa celda es mayor o igual a este número, a 70, vos respondés como verdadero. Recuerden que la función sí tenía dos salidas, o una salida sí, es decir, una salida verdadera, si se cumplía esa condición, o una salida falsa, si no se cumplía esa condición. ¿Bien? Entonces vamos a trasladar esta función a esta parte como para que vean el resultado. Decimos igual sí, para empezar la función, y abríamos paréntesis. Verán que nos indica prueba lógica. Esa prueba lógica es la que estábamos referenciando acá. Por ejemplo, que A2 sea mayor o igual a 70. ¿Bien? Si eso se cumple, el valor verdadero de la función, ¿cuál tiene que ser? ¿Qué tiene que decir? Aprobado, según lo que nos indica ahí. El primer valor que teníamos era el verdadero, ¿verdad? Y el segundo valor sería el falso. Si eso no se cumple, sería un valor falso. ¿Y cuál sería en este caso? Reprobado, ¿verdad? Cuando yo ya tengo los tres parámetros que necesita esta función, la puedo cerrar y va a empezar a tomar referencia. Dice reprobado. ¿Por qué? ¿Por qué dice reprobado? Porque no hay valor. Si no hay valor, lo toma como que AE no es mayor a 70. Por lo cual, ya lo toma como un valor por debajo y marca reprobado, marca falso. 65 va a marcar falso, 60 va a marcar falso. Ahora si hago 70, ya marca aprobado. Vean la condición y la diferencia acá. Si yo no hubiera puesto el igual, ¿qué hubiera pasado con el valor 70? Es decir, ¿qué hubiera pasado con cuando yo pusiera 70? ¿Qué pasó ahí? Reprobado. ¿Por qué? Porque cuando yo establezco un valor mayor a ese valor, ese es el valor base, ese es el valor, no es el valor mínimo, ese es el valor que todavía no cumple, es decir, todavía es falso. A partir de 71 o 70,5 o cualquier valor que sea superior a 70, recién va a actuar como verdadero. Entonces ahí, cuando empezamos a trabajar con condiciones que tienen diferentes formas de compararse, tenemos que prestar atención a estas cosas. Porque ya no estamos solamente igualando a algo, ya le estamos diciendo si eso pasa, que tiene que ser exactamente esa condición, sino que estamos dejando más lugar a que pasen otras cosas. ¿Sí? Por lo cual ahí tenemos que empezar a tener un poco de cuidado. Y siempre los signos iguales van después del signo mayor o menor. ¿Sí? Eso ténganlo como referencia. En este caso, ya con esta condición, ya a mí ya me queda un sistema automático de notas. Puede ser más o podría tener otras variables. Sí, podría tener otras variables. Pero en este caso ya cumplo con las condiciones mínimas de una función sí. Le doy una prueba lógica que es real, que es comparable, que la puede hacer. ¿Sí? Y de ese lado le indico que si pasa verdadero,
me coloques esto. Si pasa falso, me coloques esto. Esos son los tres conceptos, es decir, los tres parámetros que ustedes necesitan para tener una función sí. Bien. Pasamos al segundo ejemplo. También vamos a dejar un poco de espacio para que no se... Tendría que ponerlo más espacio, cosa que no se vea, no se estén... Este ya ven que es un poco más complejo. ¿Por qué? ¿Por qué ya ven que es más complejo? Claro, tiene funciones sí dentro de función sí, dentro de función sí. Acá ya empieza un poco los líos. Está bueno, pero si los venía perdiendo por ahí lo anterior, esto los vas a perder un poco más. Puede hacerse, lo pueden repasar varias veces, ahora vamos a explicar varias veces, ¿sí? De cómo sería, pero bueno, es parte de lo que tenemos, es decir, parte de lo que hay que hacer. ¿Cómo sería básicamente explicar esto así a grandes rasgos? Yo voy a tener un sí, que va a pasar acá, que es este valor. Lo vamos a llevar un poquito más acá. Este valor sí, esto lo vamos a representar así, sí. Va a tener posiblemente dos salidas, ¿verdad? Una salida, ¿cuál era? Eso sería el resultado que yo programé, pero si no, ¿cuál es la salida que tiene? ¿Qué tiene una salida? ¿Qué puede dar sí? ¿Un valor? Por un lado, verdadero. Y un valor falso. Que poco se ve el negro con rojo, ¿no? Es decir, una función sí puede tener un valor verdadero o puede tener un valor falso. De ese valor falso o de ese valor verdadero podemos establecer otra función sí. En este verdadero puedo establecer una función sí. Y esa función sí que va a tener. Va a tener otro verdadero y otro falso. ¿Se entiende? Esto lo vamos a llevar un poquito más arriba para que... Quiero que sea representativo y no quiero que sea... Ahí. Y acá este falso también puede tener una función sí. Pero bueno, no, acá no vamos, acá lo vamos a dejar ahí. Se entiende que podemos, de cada salida que tiene la función sí, podemos volver a establecer una nueva función sí y esa nos va a dar otras dos salidas más. Todas las funciones sí tienen que tener las dos salidas. No podemos dejar una salida sin configurar. La salida tiene que estar. ¿Sí? Vamos a representar esta. Ya les di ese mapita. Vamos a representar esta función que tenemos acá anidada. Vamos con grafiquito. Inicia con función sí. Es esta partecita, la que inicia acá. ¿Verdad? Ahora, tiene una función sí más. ¿Dónde está? ¿En el verdadero o en el falso? No escucho. Mm. Sí, bueno, para acá, ahí es lo que voy parte por parte. Tenemos claro, la prueba lógica y el valor verdadero es A. Ahora, en el valor falso, ¿qué hay? Sí, bueno, pero ¿qué hay ahí? Otra función sí. ¿Sí? En esta tenemos otra función sí, representando lo que viene acá. Y esa función sí que nos da.
Otras dos salidas. Pueden ser verdadero o pueden ser falsa. Y esa función sí que sigue, la tercera función sí, ¿está en el verdadero o en el falso de esta función sí? Recuerden, yo no les quise sacar las comas porque si saco las comas automáticamente me toma como referencia que es una función y me la va a sacar. Ahora, si yo tengo una función sí, ¿sí? ¿Qué tenía una función sí? El primer parámetro que es una prueba lógica. Después de esa prueba lógica viene el valor, el verdadero, que es este que está acá. Después de ese valor verdadero viene el falso. ¿Y en el falso qué hay? Un sí más. Es decir, otra función sí. Entonces al lado de acá, en falso, para no reemplazarlo, para que no se pierdan, te pongo otra función sí. ¿Por qué? Porque está en la salida falsa de la primera. Esa función sí vuelve a tener tres parámetros. La primera es una prueba lógica. La segunda, ¿qué es? El segundo parámetro de una función sí, ¿qué valor es? Un valor verdadero. Y el tercer parámetro de una función sí, ¿qué da? El valor falso. Y en ese falso acá, ¿qué vuelvo a tener? Otra función sí más. ¿Sí? Porque se vuelve a repetir esa función acá. Y en esa función sí ya no tengo más salida. ¿Qué tengo? O tengo, es decir, no tengo más en sí. Sí salidas tengo porque siempre, esto es siempre es así. Siempre tengo que tener, miren que siempre hay dos salidas. Una verdadera y una falsa. Una verdadera y una falsa. Una verdadera y una falsa. En alguna de esas yo puedo enganchar otro sí. En este caso lo estoy enganchando en el lado falso. Cada vez que hay un falso le estoy aplicando otro sí. ¿Podría aplicarlo en el verdadero? Sí, podría aplicarlo en el verdadero. Depende de la lógica que yo establezco. Más o menos la estructura, no creo que ahí veo caras de... Pero bueno, ahora vamos a tratar de resolver el ejercicio para que vean si empiezan a entender qué es lo que trata de hacer este sí anidado. Vamos a llevar acá. Esto trabaja con A1, con A... Sí, todo con A1, que sería, en este caso, A9. ¿Bien? Entonces acá, ¿qué hago? Igual, sí, voy a ir transcribiendo esa función que tengo ahí. Dijimos que era en A9. ¿Qué? ¿Qué pasa? Si es mayor o igual a qué? A 90. ¿Sí? Eso da dos valores. Un verdadero, fíjense que acá, vayan mirando acá, un verdadero que es A, si eso se cumple es A, y da un falso, que si no se cumple, es decir, que si A9 no es mayor que 90, da un valor falso. Y ahí vas a abrir otro sí más. Si eso es falso, es decir, si el número no es mayor a 90, también tiene que contemplar otra condición más. Esa condición, que va a seguir siendo en A9, porque es el valor que estoy trabajando, me indica que si es mayor o igual a qué? A 80. Es decir, la primera parte contemplé si la nota era mayor a 90. Como no era mayor a 90, ahora voy a contemplar si es mayor a 80. Si es mayor a 80, como verdadero, ¿qué da? Una B. Porque es como que estoy calificando. Ahora ya estoy calificando, pero calificando con una nota representativa en base a una nota numérica. ¿Sí? Y acá vuelvo a tener la doble salida. El valor verdadero, que si miran acá ya no hay más sí, pero acá en el falso sí. Acá tengo que agregar otro qué. Otra función sí. Vuelvo a aplicar sí. Vuelvo a abrir comillas. Y miro perdón, vuelvo a abrir paréntesis. Y miro la condición que tengo, que dice que A9
porque sigo trabajando en A9, lo compare ahora si es mayor o igual a qué número, a 70. Y si eso pasa, si eso es verdadero, la nota va a ser una C. Y acá viene el cierre de todo. El cierre de todo, ¿cuál va a ser? Que si todo esto dio falso, que si todas estas notas son menores que 70, porque acuérdense que lo primero se trabajó sobre 90, la segunda sobre 80 y la última sobre 70, ya le ponen una D y anda para casa. Bien. Y esto se tiene que cerrar todo para que los paréntesis coincidan con la apertura que hay. Por eso hay 3 paréntesis junto acá, porque acá tenés 1, acá tenés 2 y acá tenés 3 paréntesis. Inicialmente me dice, ¿qué me dice? Hay una D. Vamos a probar si esto funcionó. Me saqué 95. Hay una A. Me saqué 85. Hay una B. Me saqué 75. Hay una C. Ahora, si yo me saco 70 no, porque lo contemplamos. Si me saco 69, ya hay una D. Si me saco 70, vuelve a haber una C. Empieza a contemplar por rango de datos, paso a paso, qué va pasando y en base a eso te devuelve una respuesta. Para eso se utilizaría de forma anidada. Me salió mal. Anidado. Sería un sí anidado. Bien. Lo van a repasar varias veces, van a ver el video varias veces y yo sé que les va a salir. Bien, hacemos una cosa, lo vamos a hacer en 2 partes. Esta lo dejamos para la clase que viene y ya van viendo. Mientras tanto, estos dos sí. Bien.